al Dios de majestad, coronado en gloria, Rey de santidad. Contempla aún en tempestad, las olas se postran por su autoridad. Es Rey, si ruge el mar es fiel, en la tormenta exaltado, sobre todo es Rey. Contempla más fuerte que el mar, Dios desde lo eterno, justo en su verdad. Contempla, digno de confiar, fiel a su promesa, siempre aquí está. Es Rey, si ruge el mar es fiel, en la tormenta exaltado, sobre todo es Rey. Es Rey, si la marea es cruel, con gran amor desde su trono, sobre todo es Rey. Viento y mar te reverencian, truenos temen tu presencia. Nos sostienes en tormentas, no te moverás, no te moverás. Viento y mar te reverencian, truenos temen tu presencia. Nos sostienes en tormentas, no te moverás, no te moverás, no te moverás, no te moverás. Es Rey, si ruge el mar es fiel, en la tormenta exaltado, sobre todo es Rey. Es Rey, si la marea es cruel, con gran amor desde su trono, sobre todo es Rey. Desde su trono, sobre todo es Rey. Desde su trono, sobre todo es Rey. Amén. Vamos a dejar que los niños vayan a su clase, por favor. Gran bendición poder verles otra vez, hermanos. Que el Señor les bendiga.
los que nos acompañan por primera, segunda vez, qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que están con nosotros otra vez. Oscar o César, Dios les bendiga también, qué bueno que están entre nosotros. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, tuvimos la bendición ayer de ir al hospital y ver al bebé de hermano Israel y hermana Dalia. Y pues en lo que cabe está bien, ya va un poquito mejor de cómo teníamos problemas en sus pulmones, ¿verdad? Por lo prematuro del nacimiento. Pero gracias a Dios ya no necesita del oxígeno en alta potencia, por decirlo así, sino que ya es menos lo que necesita. Ya le empezaron a dar leche ayer y todo. Entonces oramos ayer por él y con ellos, y estuvimos ayer, y gracias a Dios que en lo que cabe está bien. Sigan orando por el bebé para que pronto pueda salir. Y ya Dalia sale hoy a mediodía, ya casi, yo creo que ya va a salir, no sé, pero estén orando por ellos, hermanos. Vamos a abrir las Biblias en Mateo capítulo 5. Ya les dieron las notas y todo. Ha sido una gran bendición, hermanos, poder recorrer junto con ustedes este sermón, esta serie de mensajes de Mateo 5, capítulo 5, versículo 3 al 12. Y hoy estamos ya en el último tema de esta serie. El sermón más grande de Cristo nunca antes predicado. No hay ni habrá otro jamás parecido a este mensaje que Cristo dio en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. No ha habido ni habrá ningún otro. El príncipe de los predicadores, el más grande predicador, se llama Jesucristo, y no hay otro como él, ni habrá. Y este mensaje que hemos recorrido a través de ya más de 11 mensajes, este es el 11º mensaje de esta serie, y con este vamos a concluir y a terminar entonces esta parte de esta serie en el versículo 10, 11 y 12. Dice Mateo 5, 10, 11 y 12: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, por favor, todos. Inclinen su rostro y vamos a encomendarnos a Dios para que hable nuestro corazón y podamos obedecer a su palabra, y también que a mí me ayude a poder explicarla y exponerla como Él quiere. Padre nuestro, reconocemos, Señor, que tú eres Rey, tú eres soberano, tú eres nuestro Dios, el único y sabio Dios. En esta hora, Dios, necesitamos de tu presencia, necesitamos, Señor, de la convicción del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, para que tome, Señor, tu palabra y la implante en nuestro corazón y podamos obedecerla, creerla, ponerla en práctica, reconocer, Señor, nuestros pecados, reconocer, Señor, que te necesitamos en nuestras vidas. En esta hora, Señor, ayuda al predicador en sus debilidades y sus carencias como ser humano, para que pueda compartir la palabra con poder y con gracia por el poder de tu Espíritu. Que cada corazón aquí necesitado de tu palabra sea llenado con ella, y que si habrá alguna persona, habrá algún varón, algún joven, señorita, alguna dama que aún, Señor, no ha reconocido a Jesucristo como su único Salvador, que hoy abra su corazón, que hoy, Señor, entienda el mensaje de salvación, que pueda creer en ese mensaje, que se pueda arrepentir de sus pecados, para que tú le des vida eterna a su alma y sea salvada del infierno eterno. Señor, ayúdanos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué vamos a tratar en este día, en este último mensaje, en esta última enseñanza?
dice las notas, el sermón más grande de Cristo nunca antes predicado. Y está de Mateo 5, 3 al 12. Y esta segunda parte, tocamos una primera parte de esta última bienaventuranza. Esta segunda parte le he titulado: En lo peor de la persecución, Dios produce lo mejor en nosotros. En lo peor de la persecución, Dios produce lo mejor en nosotros. Versos 10 al 12. Y vamos a tratar 2 puntos. Y bajo esos 2 puntos hay 2 subtemas que ustedes están mirando ahí. Para los que están anotando, los que tienen sus notas, dice: número 1, vamos a dividir esta segunda parte del tema, dividámoslo en 2 partes. Lo peor de la persecución. Y en lo peor de la persecución hablaremos de estas frases importantes dentro de los versículos 11 y 12. La frase: os vituperen y os persigan. Y la frase siguiente: y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El segundo punto es lo mejor en nosotros. Primero lo peor de la persecución, pero también hablemos de lo mejor en nosotros. Es lo que produce la persecución, Dios a través de ella, y produce lo mejor en nosotros. Y lo mejor en nosotros es el gozo y la alegría. Gozaos y alegraos, de lo cual nos habla el verso 12. De eso vamos a hablar, hermanos. De eso vamos a compartir en este momento con ustedes. Muy bien. A través de la historia ha habido hombres y mujeres obedientes a Dios, hombres y mujeres que pagaron el sacrificio, que supieron cuál era el costo de seguir a Cristo y de estar dentro del camino de Dios, dentro del reino de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Job es uno de ellos. Job es uno de ellos. El versículo 1 del capítulo 1 de Job, el libro más antiguo del Antiguo Testamento, es el libro de Job. Y Job 1:1 comienza así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Hermanos, recordemos lo que dice Pablo a Timoteo, y tiene relación con la vida de Job y cómo era Job. Pablo le dice a Timoteo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren, porque muchos no quieren. Muchos que se llaman cristianos no quieren vivir piadosamente y no quieren pasar por la persecución. No quieren que se les señale, no quieren que se les critique, no quieren que se les diga absolutamente nada por causa de Cristo. Dice 2 Timoteo 3:12 eso. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Será un texto que deberíamos de grabarnos de memoria. 2 Timoteo 3:12. El versículo anterior a 2 Timoteo 3:12, versículo 11, dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, perseverancia en la persecución, amor, paciencia, persecuciones, le dice a Timoteo, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. El mismo Dios de Pablo y de Timoteo es nuestro Dios, hermanos. Y Él mismo te va a librar de persecuciones, de críticas, de mentiras que hablan contra ti, de padecimientos y de tiempos de dolores frustrantes cuando hablan en contra de ti porque eres creyente, porque eres un cristiano, un seguidor de Cristo. En el caso de Job, uno de los que está más a favor de que seamos dañados, que seamos lastimados con la persecución, en el caso de Job, fue el diablo. El diablo aparece ahí en ese momento, en esa situación. De hecho, es la única conversación que Dios permite que el diablo tenga con él, y permite que el diablo aparezca aquí y que trate de convencer a Dios. El diablo trata de convencer a Dios de que Job le sigue a Dios porque le ha llenado de bendiciones, porque le ha colmado de bienes. De una forma sarcástica le dice que le quite todo lo que tiene y va a blasfemar el nombre de Dios. Es una forma sarcástica, es un sarcasmo de parte del diablo, hermanos, decir esto hacia Dios. Job, mis hermanos, estaba ahí perfecto, maduro, temeroso de Dios, apartado del mal, y el diablo está enojado
el diablo está enojado y aborrece a los cristianos que padecen por causa de Cristo. Él los aborrece y habla en contra de ellos. El diablo es uno de nuestros adversarios en la persecución por causa de Cristo. La Biblia dice, muchos conocen este texto de Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo es uno de los más interesados en que tú seas destruido con la persecución, que tengas aflicción. Satanás no cree que Dios, escuchen, Satanás no cree ni creía que Dios podía bendecir a Job en la persecución. Satanás no cree que Dios bendiga, fortalezca a sus hijos en medio de la aflicción. El diablo es uno de nuestros adversarios en la persecución. El mundo es otro adversario en la persecución. El mundo y el rechazo que tenemos de él. Los mismos, atención, los mismos creyentes, hay muchos cristianos que también son enemigos de aquellos que son perseguidos por causa de Cristo. Aunque no lo crean, en las iglesias, Dios quiera que en esta iglesia no sea así, pero en muchas iglesias, muchos cristianos están en contra de creyentes que quieren ser piadosos y fieles dentro de la iglesia. ¿Para qué vas 2 servicios? Nomás vayamos a uno. ¿Para qué tanto tiempo en la iglesia? Ay, no, ya vas a meterte otra vez a servir en la iglesia. Muchas de las veces es la misma esposa, muchas de las veces es el mismo esposo dentro de una familia que impide y que es piedra de tropiezo para que esa hermana y ese hermano fiel que aman a Dios, que quieren agradar a Dios, crezcan y sigan adelante en la persecución. Y son perseguidos por la misma esposa cristiana y son perseguidos por el mismo esposo cristiano. Hay una situación que pasó cuando el pastor Ricardo estaba en la iglesia y uno de los hermanos quería ser fiel a Dios, quería estar ahí, quería participar en la alabanza y quería dirigir, y pues se le fue enseñando cómo hacerlo, pero la esposa le decía, otra vez ya vas a ensayar, otra vez, pues cuántas veces tienes que irte a la iglesia, ya es mucho, ¿no? Como que ya es demasiado, como que ya tienes que decirle al pastor que tienes tu familia, tienes, es verdad eso, tenía su familia, sus hijos y debe darles tiempo, pero también su ministerio dedicaba tiempo, hermanos, y ella no podía entenderlo. ¿Qué pasó con este hermano? Dejó la alabanza, dejó el ministerio de la música y la alabanza. Muchas de las veces dentro de la misma familia cristiana hay uno o dos, si no es la esposa es el esposo, muchas veces que estorba para ese creyente. Tengan cuidado, hermanas, tengan cuidado, hermanos, si tú eres una de esas personas que pareciera ser un adversario junto con el mundo que nos rechaza y junto con el diablo que también nos persigue, que tú pudieras ser una de esas personas que está estorbando al crecimiento y fortalecimiento de la vida de ese cristiano que quiere aprender, que quiere escuchar la palabra de Dios, que quiere venir, que no quiere faltar. Ay, no vamos a descansar ahora, no. Ya hemos ido un mes durante, no, y espérate a que venga enero, porque ya el pastor se le ha ocurrido y el pastor Lorenzo yo creo es el culpable de que le dijo al pastor que tengamos servicios por la tarde. Cuidado. Porque ya no solamente va a ser escuela dominical, ya no solamente va a ser el segundo, sino va a ser por la tarde a las 6 de la tarde todos los domingos. ¿Cuántos estarán dispuestos? Me pregunto yo, ¿cuántos de ustedes estarán dispuestos a padecer ese tipo de persecución? Que realmente el tipo de persecución que habla Cristo no es de ese tipo de que tú puedas quedarte en la casa a dormir o a descansar porque ya viniste 2 servicios por la mañana y quieres descansar el domingo por la tarde y ya no voy. De ese tipo de persecución no es el que habla Cristo aquí. Esas son cosas, hermanos, que permitimos que nuestra propia carne aflore. Nuestra propia carne diga, no, yo me quedo, yo no quiero escuchar, yo no quiero estar en la iglesia un servicio más. El diablo es uno de nuestros adversarios en la persecución. El mundo y su rechazo es otro adversario. Y los mismos creyentes muchas veces pudieran llegar a ser nuestros adversarios en la persecución y en la causa de Cristo. Un esposo puede estorbar en la vida de la esposa cuando ella quiere ser fiel, cuando ella quiere servir, cuando ella quiere participar. Un esposo que se dice cristiano puede estorbar en la vida de una esposa. Y la esposa puede hacer lo mismo con el esposo.
Nuestros amigos, nuestros creyentes que están dentro de la iglesia, que son nuestros amigos, también pueden ser nuestros adversarios. ¿Recuerdan los amigos de Job? Los amigos de Job, Bildad, Zofar y Elifaz. Cuando Job es tocado con esa enfermedad, que Dios permite que el diablo le toque con esa enfermedad, y aparte va perdiendo todo lo que tiene, se mueren sus hijos, pierde todo su ganado, se cae la casa donde están los hijos, en fin, pierde todo lo que tiene. Y le dice el diablo a Dios: quítale todo lo que tiene, ¿verdad? Que si no maldice tu nombre, porque Él te bendice y te ama y te quiere y te sigue, y es temeroso de ti porque tú le has dado solamente por eso. Pero va a maldecir tu nombre si le quitas todo. Ahora, el diablo no solamente trabajó en la vida de Job en este sentido para que maldijera a Dios, sino trabajó en la esposa de Job. ¿Se acuerdan lo que dijo la esposa de Job? La esposa de Job dice las mismas palabras que dice el diablo en un principio, cuando se trataba de que Dios le quitara las cosas para que Job maldijera el nombre de Dios. La esposa, cuando ve que ya no tiene nada, que ya no tiene hijos, que ya no tiene ganado, que ya no tiene riqueza. Ahora, Job era un hombre muy rico, hermanos, muy rico. Y cuando ya no tiene nada, la esposa le dice: maldice, ya no tienes nada, ahora estás enfermo, maldice a Dios y muérete. Vaya qué palabra, vaya qué esposa le tocó a Job. El diablo trabajó en la vida de Job para que maldijera a Dios, pero trabajó también al mismo tiempo en la vida de la esposa. Estos amigos de Job, no busquen, aquí tengo los textos. Estos amigos de Job, cada uno de ellos da su argumento de por qué Job estaba enfermo. Y cada uno de ellos dice: es por tu culpa, porque tienes un pecado oculto, estás escondiendo algo, por eso te llegó esa enfermedad. En el capítulo 18 Bildad habla ahí. En el capítulo 19 Job se defiende. En el capítulo 20 Zofar, el discamigo de Job, habla también y da sus argumentos de por qué estás enfermo, Job. En el capítulo 21 Job se defiende. En el capítulo 22 Elifaz habla en contra de Job, diciendo que por un pecado, por causa de él está así. Dice así Job 22:5, escuchen. Por cierto, le dice su amigo, dice que su amigo Elifaz a Job: por cierto, tu malicia es grande. Tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. El domingo pasado hablamos de que somos sumamente bendecidos por causa de Cristo, bienaventurados. En otras palabras, verdaderamente felices, sumamente dichosos. La verdadera felicidad, mis hermanos, no se encuentra en una cierta bondad y cierta moralidad que no molesta a nadie ni enoja al mundo. Tú haz bondades, tú sé generoso y haz bondades con la gente de la manera normal como los demás lo hacen, y no tendrás ningún problema y no te van a perseguir ni van a decir nada. Tú dale dinero a alguien que necesita, ayúdale con despensa, con algo. Lo platicas a la gente que no es creyente y no te va a perseguir y no te va a decir: qué bueno que lo haces, me gustaría a mí un día hacerlo. Con asuntos de bondad y cierta moralidad que el mundo practica, no tenemos ningún problema. El mundo no se enoja con nosotros. Incluso año con año, en Noruega se entrega un famoso premio, el premio Nobel de la, si sabían, premio Nobel de la Paz. Cada año se entrega. Desde 1901 este premio se ha entregado. Todo el mundo quiere ganar ese premio. Los académicos, los filósofos, los presidentes, todo el mundo quiere ganar ese premio Nobel de la Paz que se entrega cada año. Es uno de los 5 premios Nobel que fueron instituidos por el fabricante de armamentos, inventor industrial sueco de nombre Alfred Nobel. Junto con los premios en física, también, el premio Nobel también lleva premios como premios de física, química, fisiología o medicina y literatura. Cada año se entrega este premio desde 1901 a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad en el mundo o entre las naciones, a la persona que haya abolido o reducido los ejércitos alzados en guerra, ¿sí? Y promocionan siempre acuerdos de paz.
Según el testamento del propio Alfred Nobel, por voluntad de Nobel, quien lo recibe es seleccionado por el comité noruego de Nobel, un comité de 5 personas determinado por el parlamento noruego. Todos quieren ganar este premio. Todos quieren ganar este premio. Y cuando lo ganan no hay ningún problema. Nadie es perseguido. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Cristo dijo: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Lucas capítulo 12, versículo 51. La paz que Cristo da es la paz diferente, es muy diferente a la que el mundo ofrece. Está claro. Existe gente bondadosa que hace justicia mundial, por decirlo así, que se encuentra una cartera y hacen bien en entregarla. Alguien puede hacer eso y es aplaudido, y qué bueno, qué generosidad, qué honestidad, y no tiene ningún problema, no hay persecución y no son criticados. Están siendo justos y bondadosos de una manera general. La gente les aplaude, les reconoce, les admira, les imita, pero toda esa bondad y justicia, amabilidad, no es la que Cristo está hablando en este pasaje, hermanos. El mundo quiere la paz a su manera, no a la manera de Cristo. Te encuentras con un matrimonio en problemas, matrimonio no cristiano. Te encuentras con un matrimonio en problemas, son tus vecinos, son tus familiares, y comienzas a ver que tú puedes ayudarles de alguna u otra forma. Vas y les visitas y dicen: oye, mira, pues quiero platicar contigo, sé que hay problemas y todo, si me permites. Sí, claro que sí, está pasando esto, está pasando lo otro, es que él, es que ella, es que esto, es que el otro. Y tú le comienzas a dar algún consejo que pueda recibir o que pueda hacer, y dice: ok, está bien, me parece muy bien, parece. Incluso algunos cristianos recomiendan: ve con el psicólogo, ve con el psicólogo. Con quien tiene que ir ese matrimonio primero es con Cristo, hermanos. Es lo primero que tiene que hacer. Pero algunos cristianos dicen al matrimonio, dicen a matrimonio: ve con el psicólogo, él te va a ayudar. Tú comienzas a darles ese tipo de consejos, dicen: qué bueno que estás aquí, qué bueno te escucho, qué bueno lo haré. Pero si mencionas a Cristo, en el momento que tú mencionas a la palabra, el nombre de Cristo, ahí ya comienza el problema. ¿Sí? En alguna familia hay una persona que tiene adicciones, es alcohólico o es drogadicto, y le aconsejas, algunos le aconsejan: ve a AAA, Asociación de Alcohólicos Anónimos, tal vez te puedan ayudar. Y dicen: sí, tienes razón, voy a ir. Pero nada más comienzas a confrontarlos con su pecado, porque la bebida y el alcohol es un pecado. Nada más comienzas a señalar que es un pecado, entonces sí te metes en problemas. Los confrontas, porque las cosas de la Biblia hay que llamarlas como Dios las llama, hermanos, en su palabra. La gente le llama cleptómanos. ¿A quiénes? A los ladrones. Es que se robó algo, es que tiene esa maña. Es que desde los 15 años tiene la maña de que robaba y escondía cosas, y se metía a las casas de los vecinos, se brincaba la cerca, y siempre había cosas aquí que no eran nuestras, y es un ladroncito, o sea, tiene ese problema. Y los psicólogos y los expertos dicen: es un cleptómano. La Biblia le llama ladrón. Así le llama la Biblia, hermanos. La Biblia le llama a ese pecado de robar, ladrón. La gente dice: es un aventurero. Mira cuántas mujeres. Es un aventurero. Dicen, y luego alguien lo confronta, algún amigo: oye, pues tienes tu esposa. Es una aventura amorosa, es una canita al aire. La Biblia le llama adúltero. Así le llama la Biblia, adúltero. Pero es que son jóvenes. Mira, es que todos los jóvenes y las señoritas en la high school y en la escuela ya tuvieron relaciones. ¿Cómo es que 18, 20 todavía no has tenido relaciones? Ya estás en la universidad, ya estás. Por favor, ¿cómo es posible, amiga? Mira, yo te puedo ayudar, cuidado, ¿eh? Yo te puedo ayudar. La Biblia le llama fornicarios. Así le llama la Biblia. Fornicarios a esos jóvenes o a esas señoritas. Se creen los más populares porque todas lo buscan. Se creen la más hermosa porque todos quieren estar con ella. Las primeras bienaventuranzas tienen que ver con cualidades y actitudes internas, hermanos.
Pero la última bienaventuranza tiene que ver con lo de afuera, con el exterior. Esta es la que estamos mirando, la persecución. Tiene un carácter exterior, tiene que ver con asuntos externos que nos hacen rebajar las normas de Dios para acomodarnos al mundo muchas veces. Y muchas veces cometemos adulterio espiritual cuando rebajamos las normas de Dios y nos queremos parecer al mundo, o queremos vivir como el mundo, hablar como el mundo, pensar como el mundo. Cristo dice así, Dios dice así en su palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Pero nomás métete y confronta el pecado del mundo y verás cómo reacciona. ¿Qué le pasó a Juan el Bautizador? ¿Qué le pasó a Juan el Bautizador? Lo correcto es Juan el Bautizador. Decimos Juan el Bautista. No, lo correcto es Juan el Bautizador, hermanos. Le llamaban así porque bautizaba. No le llamaban así porque era de la religión bautista o de denominación bautista. Muchos cristianos creen que nuestra denominación es bautista porque venimos de Juan el Bautista, y no es así, hermanos. Y no sé si algunos creían eso de aquí, Somos bautistas porque venimos de Juan el Bautista. No, hermanos, venimos de Cristo y de la doctrina, de las enseñanzas de Cristo y los apóstoles y la iglesia primitiva. De ahí venimos nosotros. Entonces, ¿por qué bautistas? ¿Por qué nos pusimos? No nos pusimos, nos pusieron, se nos fueron dando esos nombres, hermanos, a través de los tiempos. Valdenses, rebautizadores, anabaptistas. Bien, Dani, gracias. Anabaptistas y muchos nombres que a través de la historia fueron mirando a cristianos y a creyentes que seguían las doctrinas de Cristo, hermanos. Venimos de Cristo, somos de Cristo. ¿Cuál es la iglesia que al final estará en el cielo? La iglesia de Cristo. Nunca digas, mi iglesia bautista es la única que va a estar en el cielo. No, hermanos, no digas eso nunca. Nosotros no predicamos de esta iglesia, predicamos al que salvó a esta iglesia, que es Cristo Jesús. Bueno, ya no quiero salirme del tema. Métete, confronta el pecado del mundo y verás cómo reacciona. ¿Qué le pasó a Juan el Bautizador? ¿Qué le pasó? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué le cortaron la cabeza? Fue por la petición, no fue por la petición de la hija de la esposa de Herodes, que realmente esa mujer, él se la había quitado. ¿A quién? A su hermano, y vivía con él, con él, y se trajo a la hija. Y pienso yo, no lo dice la Biblia, pero por consejo de la madre, cuidado con los consejos que le das a tus hijas, por el consejo de la mamá, en una fiesta y en un baile que hacen ahí con vino y todo lo que tenía ahí, ambiente y todo, esta muchacha comienza a bailar sensualmente y le agrada a Herodes, y le agradó a todos los que estaban ahí. Y es muy probable que Herodes también, como era, probablemente también quería codiciarla a la hija. Es muy probable, hermanos. Le quitó la esposa al hermano y podría también tomar la hija de la que era su esposa ahora. La perversidad puede llegar hasta el fondo y lugares donde no te imaginas. Comienza a bailar esta muchacha, le agrada y se acerca a Herodes y le dice: pídeme lo que quieras. Aconsejada por la madre, le dice: quiero la cabeza de Juan en un plato ahorita mismo. Ahora, definitivamente ese consejo era porque Juan confrontó el pecado de Herodes y el pecado de esta mujer, gritándole desde el calabozo donde estaba, y probablemente se escuchaba porque había eco, había manera de que llegara hasta el palacio, había manera de que el grito y la confrontación y el grito de Juan acerca del pecado de Herodes y de esta mujer iba a ser juzgado por Dios y castigado por Dios. Tú tienes a la mujer de tu hermano, y eso es pecado, eso es adulterio. Y esto resonó en los oídos de esta mujer, de la hija, y de Herodes también, que estuvo de acuerdo en cortarle la cabeza, y trajeron la cabeza en medio de la fiesta de Juan en un plato ahí. Todo por confrontar el pecado. Probablemente hoy no nos corten la cabeza. Probablemente hoy no nos metan a la cárcel como metieron a Pablo y a Silas. Probablemente hoy no nos den de azotes. Probablemente no. Hoy es otro tipo de persecución. Un tipo de persecución que daña nuestras convicciones. Un tipo de persecución que daña nuestra fidelidad a Dios, que daña nuestro interior, que nos frustra y que nos pone a duda de que es verdad, podré seguir a Cristo. Es verdad que yo ya no deba de estar en la iglesia.
El profeta Amós, otro de los que no se callaron, hermanos, y que confrontó el pecado. De esto se trata. ¿De qué se trata la enseñanza, pastor? De confrontar el pecado para sufrir por Cristo. Otro de los profetas, el profeta Amós. ¿Han leído del profeta Amós? Él confrontó el pecado de ciertas mujeres, mujeres vanidosas de aquel tiempo, orgullosas, mujeres que odiaban a los pobres, que quebrantaban a la gente, es decir, a los necesitados, ¿sí? Y abusaban de ellos. Y el profeta Amós les llama a estas mujeres vacas de Basán. Vacas de Basán. Dice así, escuchen, Amós 4:1. Vacas de Basán, oíd estas palabras, ustedes que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos, que dicen a vuestros señores, traed y beberemos. Cristo nos habla de sufrir por Él, por su causa, no por nuestra causa, nuestra culpa, hermanos. Tenemos que entender algo. Lo que te pase a ti por tu culpa no es el tipo de sufrimiento y persecución de la cual Cristo habla aquí. Muchos estamos sufriendo nuestras consecuencias por causa de nuestras malas decisiones. Y no digas, estoy sufriendo por Cristo porque pues cometí un error y ahora sufro por... No, eso es de parte tuya. Eso es por tu culpa, hermano. Estás sufriendo porque tú tomaste malas decisiones y tomas malas decisiones. Y a veces parece que no aprendemos. Cristo no habla de sufrir por causa de nuestra culpa, por nuestra culpa, causa o culpa, que por un mal testimonio tú estés sufriendo. Y que te critiquen y te digan, es que va a la iglesia, pero mira cómo habla, mira cómo se porta. No, hombre, ¿qué va a ser cristiano? Y que te critiquen y te digan, estoy sufriendo por Cristo porque están hablando que yo soy de mal testimonio. No, eso no tiene nada que ver. Por falta de integridad, por tus tranzas, por tus deudas. De eso no habla Cristo. Ese tipo de padecimiento y persecución no habla Cristo. Eso es por tu culpa, hermano. No es de ese tipo de padecimiento y persecución del que habla Cristo aquí. Número uno, en primer lugar, ¿de qué nos habla? En lo peor de la persecución, Dios produce lo mejor en nosotros, hermanos. Número uno, ¿qué es lo peor de la persecución? Veamos estas palabras del versículo 11 para explicarlas y entender de qué significan. Por ejemplo, la frase, véanla en el versículo 11, letra A, os vituperen y os persigan, dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Qué significa esa palabra, pastor? Y os persigan. Hasta ahí. Esta palabra vituperen es la palabra en el griego oneidizo, perdón. Transmite la idea de injuriar, reprochar o acusar gravemente, y literalmente significa lanzar en la cara. Vituperar es lanzar palabras abusivas en la cara de un adversario o burlarse con crueldad por la causa de Cristo. ¿Se han burlado de ti en tu cara? ¿Te han criticado? Cuando predicas el evangelio, repartes literatura, te la han aventado en la cara. A nosotros nos aventaban hasta los perros, hermanos. Allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y una vez, no sé si Jair lo recuerda, pero estaba pequeño. Pero gracias a Dios a una de las sobrinas que lo alcanzó a agarrar y a rescatar, ¿verdad? Entramos a un patio, bueno, con la libertad que no nos permitían, pero andamos predicando el evangelio. Y varios hermanos y los niños nos acompañaban, los jóvenes nos acompañaban. Y entramos en una casa, ¿verdad? En el patio de la casa estaba abierta la puerta, entramos ahí, pero nunca vimos dónde estaba el perro, ¿verdad? Entonces pues ya tocamos, no nos abrieron, nos quisieron abrir, pero ya cuando íbamos saliendo, Yair se quedó atrás y mi sobrina se quedó atrás. Yair como de unos 5 años, yo creo, se quedó atrás y mi sobrina con él de la mano, y salimos mi esposa y yo, y salimos otros hermanos del patio de la casa. Pero de pronto que comienza a salir, que sale el perro y comienza a ladrar y comienza a seguir los hermanos en un tramo como de aquí, yo creo que a la puerta. Y el perro iba para morder a Yair, que era el que iba más atrás, pues era el más chiquito, y mi sobrina lo traía casi volando, Pero gracias a Dios alcanzó a salir y el perro se quedó ahí. Gracias a Dios nos cuidó y le cuidó a él de eso. Pero muchas de las veces, hermanos, cuando compartimos el evangelio nos critican y se burlan de nuestra propia cara, y muchas cosas pueden pasar por causa de Cristo. Esta palabra significa
lanzar palabras abusivas en la cara de un adversario o burlarse con crueldad. Tu fidelidad a Cristo, mi hermano y mi hermana, va a hacer que amigos y familiares digan cosas que te hieran profundamente y no les va a importar. Padres han desheredado, han corrido a sus hijos por causa de Cristo. Ya te hiciste cristianito. Ya vas a la iglesia. Ya lees tu Biblia. ¿Qué tipo de Biblia es esa? No, tú tienes que leer la Biblia que nos enseñaron nuestros abuelos y antepasados. No, ya te desheredamos. Ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija. Vete de esta casa. Ya no vengas a esta casa más. Así ha pasado, hermanos. Ha sucedido. Quiero que vean Juan 15, 18 y 19. Juan 15, 18 y 19. En este primer punto, lo peor de la persecución: os vituperen y os persigan. Vayan a Juan capítulo 15, versículo 18 y 19. Juan 15, 18 y 19. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí, ¿qué? Me ha aborrecido. Hermano, no te aborrecen a ti. ¿Aborrecen a quién? A Cristo. Antes que a vosotros. Si fuera, ¿y por qué nos aborrecen? Porque no somos de este mundo, hermanos, pero vivimos aquí, pastor, y estamos parados aquí, usted está aquí, estamos todos en la tierra. Sí, hermanos, pero entiéndase lo espiritual, el sentido espiritual. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os, ¿qué? Os aborrece. ¿A quién no van a aborrecer? Pues al que se parece a este mundo, al que vive como vive este mundo, hermanos. Sencillo. Pero van a aborrecer al que quiera seguir a Cristo, al que quiera ser semejante a Cristo. A ese van a aborrecer. Dice: a mí me han aborrecido, a ustedes también los aborrecerán. ¿Por qué nos vituperan? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos aborrecen? Por causa de Cristo. En ocasiones hay hermanos que dicen: ten cuidado con esto, que si lo has dicho alguna vez, ten cuidado con esto. En ocasiones hermanos dicen: no entiendo Dios, le dicen a Dios, no entiendo Dios. Ahora que te estoy sirviendo mejor es cuando más problemas tengo. No digas eso, hermano, no digas eso, hermano. Y Dios dice: bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, pastor. Porque no servimos a Dios para que nos dé más abundancia, o sí le servimos para eso, ¿no? Dice Dios: yo ya te di a mi hijo y por mucho que tú me des, te quedas muy corto. ¿Lo están entendiendo, Iglesia Bautista Manuel? Hermanos, esta serie de mensajes habla de tu pobreza en espíritu, de tu quebrantamiento, de tu humildad, de tu mansedumbre, de tu misericordia. Que todas esas cosas Dios te ha dado para que tú las pongas en práctica. Eso es lo que queremos de esta iglesia, es lo que quiere Dios de esta iglesia. Que llores por tu pecado, que te sientas mal por tu pecado, que seas más humilde porque Cristo está en ti y Él fue humilde. De eso se trata. El tema final de esta serie es: en lo peor de la persecución, Dios produce lo mejor en nosotros. Busquen el Salmo 66, 8 al 12. Salmo 66, 8 al 12. Del libro de los Salmos, 66. Salmo 66, repito, 8 al 12. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque, atención, este es nuestro texto referente al tema. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra
cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste ¿a qué? Abundancia, hermanos. Abundancia. Dios de lo peor saca lo mejor. ¿Cómo terminó la vida de Job? Doblemente bendecido. ¿Qué es lo peor que el diablo puede hacernos a nosotros si por la causa de Cristo predicamos el evangelio y el diablo quiere hacernos algo en contra? ¿Qué es lo peor que el diablo puede hacernos, hermanos? ¿Qué es lo peor que el diablo puede hacer? Lo peor que podía hacer en la vida de Job, y que era quitarle la vida. Pero la Biblia dice el apóstol Pablo, no sé qué es mejor, si permanecer en vida o morir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Inmediatamente, si el diablo quiere hacer algo, si el diablo ha hecho algo con alguno de los creyentes, o si el diablo hubiera hecho de quitarle la vida, si Dios lo hubiera permitido a Job, en la misma presencia estaría con el Señor. Número 2. Y digan toda clase de mal contra vosotros. En las notas, lo peor de la persecución, bueno, es que os vituperen y os persigan, ¿verdad? Y nos hablen en nuestra propia cara, nos critiquen, se burlen. Y también, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso está en Mateo 5:11. Mateo 5:11. Si regresemos, por favor, regresemos. Mateo 5:11. La segunda frase que encontramos ahí, en lo peor de la persecución que puede pasarnos por causa de Cristo, es no solamente que por la causa de Él os vituperen y os persigan, pero también que digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto es una falsa acusación. Esto se refiere a falsas acusaciones para un creyente, para una hermana, para un hermano fieles en la iglesia, verdaderos creyentes que aman y quieren obedecer a Dios y a su palabra. La frase toda clase de mal se refiere a palabras dichas detrás a nuestras espaldas. La frase toda clase de mal se refiere a palabras dichas detrás de nuestras espaldas. ¿Han hablado en contra de ti detrás de tus espaldas? Ahora, no estoy hablando de cosas ciertas, No estoy hablando de que, no, pues mira, ¿y eso que es cristiano? En el trabajo, ¿no? ¿Y eso que en la escuela, no? ¿Y eso que es cristiana? Mira con quién se junta. Mira con quién detrás de quién anda. O sea, no estoy hablando de cosas ciertas que el mundo dice para avergonzar nuestro testimonio, hermanos, que a veces es verdad. No estoy hablando de eso, estoy hablando de por causa de Cristo. Toda clase de mal se refiere a palabras dichas detrás de nuestras espaldas. ¿Qué dijeron de Cristo? ¿Hablaron mal detrás de su espalda? He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, decían, amigo de publicanos y pecadores. Mateo 11:9. Hermanos, si dijeron eso de Cristo, que no tuvo pecado, ¿qué nos espera a nosotros que somos pecadores? Que en ocasiones somos comilones y algunos todavía bebedores de vino y cerveza, y amigos, muy amigos, entrañable amigos de pecadores. Si dijeran algo de nosotros, sería totalmente verdad. La gente incrédula nos calumnia. ¿Qué es una calumnia? ¿Sabes lo que es una calumnia? Que hablan detrás de ti con un propósito para hacerte daño. Si dijeron eso de Cristo, lo van a decir de nosotros. La gente incrédula nos calumnia, y en ocasiones dentro de la misma iglesia nos calumnian los mismos creyentes. Hermanos, escuchen. Dentro de la misma iglesia nos calumnian, hablan de nosotros con otros, pero no delante de nosotros. En la calumnia es muy difícil. La calumnia es muy difícil de soportar. ¿Por qué es muy difícil de soportar, pastor? Es muy difícil de soportar porque se habla de nosotros a nuestras espaldas, y es más difícil defenderse de ella, hermano, porque no sabes lo que están diciendo. Pero se habla mal. Una hermana puede estar hablando mal de una hermana o de una maestra por algo que pasó normal y sencillo con uno de sus hijos. Esa hermana puede estar hablando mal con otras hermanas detrás a espaldas de la maestra, cuando es algo muy normal que sucede en las clases de los niños o en los salones de clases. Eso es una calumnia. Hablan de nosotros con otros, pero no delante
de nosotros. Y es muy difícil de soportar porque se habla de nosotros a nuestras espaldas y es más difícil defenderse de ella que de la acusación directa, hermanos. El vituperio es algo directo en tu cara. El vituperio, cuando os vituperen, es alguien que habla, o sea, no se esconde y delante de tu cara te lo dice. O sea, no quiero nada de Cristo, vete con tu Biblia, o sea, yo estoy bien así, ¿verdad? Yo no necesito a Dios ni te necesito a ti, lárgate de aquí. O sea, ya no eres parte de la familia, en tu cara te lo dicen, eso es vituperio. Pero digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, se refiere a calumnias y cuando hablan detrás de tus espaldas que tú no sabes lo que están diciendo. Y es muy peligroso, hermanos, esa calumnia. Algún creyente, algún cristiano, algún incrédulo que hable con un cristiano detrás de su espalda, es muy peligroso, hermanos. ¿Por qué? Porque el que escucha puede creer lo que está diciendo cuando no es verdad. Alguien que toma a alguien para hablar a espaldas de otro, o toma dos, o toma tres, o toma uno, y están hablando en contra de ti a tus espaldas, esos dos o tres que están escuchando, es muy peligroso porque pueden creer sin antes averiguar realmente si es cierto o no lo que él está diciendo. Llegar a creer lo que se estaba hablando de ti, y eso puede incluso llegar a causar una división dentro de la iglesia, dentro de la familia. Número 2, vayamos a la segunda parte de este tema. En lo peor de la persecución, Dios produce lo mejor en nosotros. Lo peor de la persecución ya vimos: os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, calumnias, os vituperen y os persigan, delante de tu cara te digan por causa de Cristo, ¿verdad? Que ya no más, que no crees en Dios. Y número 2, vamos a ver lo mejor en nosotros. Esa es la parte grande, la parte importante, la belleza de las promesas y las riquezas de la Escritura. Lo mejor en nosotros es gozaos y alegraos. ¿Dónde está eso, pastor? 5:12. ¿Ya lo miraron? ¿Por qué no lo leemos juntos, hermanos? 5:12. Ya estamos casi al final. Con ánimo, hermano. Dice Mateo 5:12. Casi ya no hemos leído, ¿verdad? Desde el COVID, que ya no leamos, que esto y lo otro, pues ya no traemos mascarilla ni nada. Así que vamos a leer, ¿no? Dice así, Mateo 5:12. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien. ¿Qué significa esto? Lo mejor en nosotros es el gozo y la alegría, dice verso 12. Esta no es una opción. Este es un verbo imperativo. No solamente es un verbo, sino un verbo imperativo. ¿Qué es un verbo imperativo, pastor? Es un mandato dentro de la palabra de Dios. O sea, no tienes la opción. Es un mandamiento, es un verbo imperativo. Esa es nuestra actitud, hermanos, que debemos de tener ante las pruebas y las persecuciones por causa de Cristo. Nuestra postura. La palabra alegraos viene del griego agallao, que significa exaltar, regocijarse en gran manera, estar muy contentos. El significado literal es saltar, brincar con entusiasmo y felicidad. Fíjense nada más. Esa es la palabra alegraos en el griego. Y después Jesús ofrece 2 razones del por qué estar gozosos y alegres. La primera dice que nuestro galardón es ¿qué? Grande. Dios es amén, hermano. Dios es un Dios grande, hermanos. Amén. Por eso sus promesas son grandes. Las riquezas en Cristo son grandes que tenemos. Grande. Y la segunda razón del por qué estar gozosos y alegres, lo dice ahí la palabra de Dios, es porque así persiguieron a los profetas. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros, pastor? 2022. Vayan a Colosenses 1:24, por favor. Colosenses 1:24. Estamos en este año, pastor, pues ya los profetas pasaron. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Ahorita les digo qué tiene que ver. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. La primera es que nuestro galardón es grande en los cielos. Es más grande de lo que podemos padecer o vivir aquí. Es más importante, porque así persiguieron los profetas. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. El mundo puede quitarnos muchas cosas, hermanos. En el Antiguo Testamento, a los que persiguieron a los profetas, hermanos, fueron arrebatados de muchas cosas.
Ellos mismos, por la causa de Cristo, por ejemplo, Abraham, en Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición nos ha alcanzado hasta ahora, hermanos. Pero le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Pues no sé, pero tú sal. Y luego enseguida dice, y obedeció Abraham a Dios y salió sin saber a dónde. Eso es fidelidad a Dios. Eso es confiar en Dios. Y él tuvo su premio y su galardón. Un hombre fiel, un hombre noble, un hombre que era también cometió errores y también tuvo pecados también, que tuvieron sus consecuencias. Pero era un hombre obediente a Dios. El mundo podría quitarnos muchas cosas, pero jamás el gozo y la felicidad verdadera de un corazón pobre en espíritu, uno que llora por su pecado, etcétera, etcétera. Mateo 5, 3 al 12. Cuando te atacan por causa de Cristo, lo están atacando a Él. En la vida del apóstol Pablo, él y Silas en la cárcel, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? Cantaban himnos. Los toman presos y los azotan y los castigan. Y después cuando salen, ¿qué es lo que hacen? ¿Van y se esconden? Vuelven a predicar, hermanos. Vuelven a predicar el evangelio. Eso dice Hechos 16, 23 al 25, Hechos 5, 30 al 42. En el caso de Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Capítulo 8 de Hechos, 51, 60 también. También que fue apedreado, que fue muerto literalmente, ¿sí? Por la causa de Cristo. Pero ellos estaban gozosos y alegres porque eran perseguidos. Mira, vayamos a Hechos 5, 30. Hechos 5, 30. Hechos 5:30. Hechos 5:30. Comienzan a predicar y a decir ellos: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, la gente, estos hombres, ellos oyendo esto, que se enfurecían y querían que querían matarlos, hermanos, matarlos. Y luego sigue diciendo el 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Fíjense Gamaliel cómo intercede por ellos, diciendo lo siguiente: puede ser verdad lo que estén diciendo, aunque han venido otros que han dicho mentiras. Atención, dice Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, o sea, para platicar y ver qué iban a hacer con ellos. Y luego dijo: varones israelitas, dice Gamaliel, mirad por vosotros lo que vayáis a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. A Pablo y a Silas. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra que están haciendo ellos es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando ¿contra quién? Contra Dios, hermano. No luchan contra nosotros, luchan contra Dios. Y convinieron con él, o sea, estuvieron de acuerdo con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, fíjense que no los dejaron ahí nada más así, o sea que un recuerdito, ¿verdad? Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes, llorando, lamentándose. No vamos a volver a predicar. Dice: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar
qué bueno que nos dieron una paliza por causa de Cristo. Y salieron a predicar otra vez. Si Pablo y Silas estuvieron viviendo en este siglo, si vivieran en este tiempo con nosotros, ¿qué verían y qué dirían de nosotros, hermanos? Ahí no, dice la hermana. Si Pablo y Silas estuvieran viviendo en este siglo, ¿qué verían? ¿Qué dirían de nosotros? ¿Sabe qué dirían? No han entendido lo que significa sufrir por Cristo. No lo han entendido. Lo que significa ser perseguido. Hermano, Dios nos da la explicación más clara de la razón del por qué ser perseguido. Parécete más y más al mundo. Habla como el mundo, piensa como el mundo, actúa como el mundo, escucha la música como el mundo, ¿sí? Y no vas a tener ningún problema. Van a estar bien con todos. La próxima semana, primero Dios, bueno, la próxima semana no, la próxima semana mi esposa y yo estaremos en el aniversario de la iglesia del pastor Ricardo. Estaré predicando allá, pero para el último domingo de este mes les adelanto el tema. Ya tengo el tema aquí, ya tengo la porción que voy a estudiar, Mateo 5, 13 al 16. Nuestra influencia en el mundo, la sal y la luz de Cristo. Todos los bienaventurados de Mateo 5, 3 al 12, todos los bienaventurados de Mateo 5, 3 al 12 terminan, hermanos, siendo sal y luz en este mundo. Es una consecuencia muy grande y lo veremos. Nuestra influencia en el mundo, la sal y la luz de Cristo. Cada una de las bienaventuranzas en este gran sermón, el más grande de Cristo, revela el corazón que en verdad obedece al único y sabio Dios. Y esta obediencia pone al descubierto la guerra que tenemos que enfrentar contra el mundo, Satanás, incluso contra algunos que se dicen llamar cristianos, por causa de nuestra fidelidad a Cristo. Termino con lo siguiente, escucha, como dice John MacArthur. Tú bien traerme el comentario, es algo pequeño, de John MacArthur del Evangelio de Mateo, porque me pareció muy interesante lo que él dice en su comentario bíblico de Mateo, hablando acerca de Juan Crisóstomo, un líder fiel de la iglesia del siglo IV, del cuarto siglo. Por cierto, hago una aclaración. La vez pasada, el domingo pasado, hablé sobre Agustín de Hipona, ¿verdad? Y cometí el error de decir que fue parte de la reforma de la iglesia. No, él vivió antes. Y agradezco mucho al hermano que se me acercó y me hizo esa observación. Gracias, hermano, te lo agradezco. Dice así. Bueno, aquí sí necesito los lentes, hermano, sí, porque está muy pequeña, pero con esto voy a terminar. Como dice John MacArthur en su comentario de Mateo, hablando acerca de Juan Crisóstomo, un líder fiel de la iglesia del siglo IV, que fue capaz de, por la causa de Cristo, sufrir. Juan Crisóstomo, un líder fiel de la iglesia del siglo IV, predicaba tan fuerte contra el pecado que ofendió no solo a la inescrupulosa emperatriz Eudoxia, sino también a muchos líderes religiosos. Cuando fue citado ante el emperador Arcadio, amenazaron a Crisóstomo con el destierro si no cesaba su inflexible predicación por Cristo. Su respuesta fue la siguiente. Juan Crisóstomo contestó así ante el rey Arcadio: Señor, tú no puedes desterrarme porque el mundo es la casa de mi padre. Entonces dice Arcadio: te mataré, amenazó el rey. Juan Crisóstomo contestó: no puedes hacerlo porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Ok, entonces tus bienes serán confiscados, fue la siguiente amenaza. Juan Crisóstomo contestó: Señor, eso tampoco es posible. Mis tesoros están en el cielo, donde nadie puede entrar y robarlos. Entonces te sacaré de entre los hombres y no te quedarán amigos. Fue la última y desesperada advertencia del rey. Y contestó por último Juan Crisóstomo: eso tampoco puedes hacerlo, respondió Juan, porque tengo un amigo que ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Crisóstomo realmente fue desterrado, primero a Armenia y luego mucho más lejos a Pitius en el Mar Negro, a donde nunca llegó porque murió en el camino. Murió en el camino. Pero ni su destierro ni su muerte refutaron ni disminuyeron sus afirmaciones. Las cosas que él más valoraba, ni siquiera un emperador pudo quitárselas. ¿Qué piensas tú de esto? Hermano, vive como un verdadero cristiano. Sufre por Cristo, predica a Cristo. Ama a los que son incrédulos porque se van a ir al infierno.
Iglesia Emanuel, el día que Cristo venga, ¿qué dirá de nosotros? ¿Cómo encontrará a su novia? ¿Cómo la encontrará? Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, Señor, no hemos entendido nosotros que se trata de ti, no se trata de nosotros, no se trata de lo que podemos sacar de ti, sino se trata de tu gracia y compasión y misericordia, de habernos dado a Jesucristo, tu Hijo, tu único, el Santo de Israel, sin pecado, muriendo por los pecadores, por nosotros. Señor, perdónanos. Porque si verdaderamente, Señor, entendiéramos el sufrimiento por Cristo, ser vituperados, que hablen toda clase de mal, Señor, nuestras vidas serían diferentes. Si realmente dejáramos, Señor, aquello que nos estorba por agradarte, por amarte, por servirte o por estar en la iglesia, seríamos más santos. El mundo vería la santidad de nosotros y diría: algo está pasando ahí. Él es distinto, ella es distinta. Mira, ese joven es distinto. Mira, esa señorita. Pero, Señor, nos callamos nuestro cristianismo y lo tenemos escondido. Lo sacamos cuando queremos, cuando nos conviene. Perdona los pecados de tu iglesia, Señor. Perdónanos, Señor. Y ojalá hayamos entendido a través de esta serie de mensajes en el Sermón del Monte y las bienaventuranzas, que se trata de un corazón quebrantado, de saber que no tenemos nada que ofrecerte, Señor. Solo pecado, malos pensamientos, críticas y burlas, amarguras, enojos, pleitos. No tenemos nada que ofrecerte, Señor, cuando tú ofreciste todo. Que se trata de dolernos realmente por nuestro pecado, de llorar por nuestro pecado. Se trata de ser más humildes como tú lo fuiste, ser más misericordiosos como tú lo fuiste, ser pacificadores en lugar de estar buscando el pleito y la guerra con la esposa, con el esposo, con los hijos. Ser ese tipo de pacificadores en el nombre de Cristo, que llevan la paz a aquellos que no la tienen en Cristo, que los llevan a los pies del Evangelio y los reconcilian con Dios por el poder del Espíritu Santo. Ese tipo de pacificadores necesitamos ser. Señor, si habrá alguien en este lugar, en este momento, que aún no se ha reconciliado, es decir, que no ha permitido que el Espíritu Santo quebrante su corazón, porque todavía está luchando con muchas cosas y pensamientos en su corazón para venir a Cristo, quebranta ese corazón, Señor, con el poder de tu palabra y de tu Espíritu en este momento, para que venga a tus pies y en oración te pida perdón por sus pecados allí en su lugar. Si habrá alguien, Señor, tú sabes aquí quién es salvo y quién es no. Porque a pesar de que hemos estado 10, 15 o 20 años en la iglesia, podríamos no ser salvos, porque no hay fruto de arrepentimiento en nuestras vidas que dé a conocer que somos verdaderos creyentes. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu Espíritu venga y traiga redención, santificación a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser perseguidos y a sufrir por causa tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.